Buenas, mi nombre es Liagna Stengel y hoy les vengo a hablar sobre la energía solar térmica. La energía solar térmica se basa en el aprovechamiento de la energía del sol para generar calor, con diversas aplicaciones. Se utiliza para cocinar, calentar agua, tanto doméstica o industrial. Se utiliza para producir energía mecánica y eléctrica, incluso para generar refrigeración mediante máquinas de absorción que usan el calor en lugar de la electricidad. Con respecto a la historia de la energía solar térmica, inicia en el año 1866, cuando Agustín Mouchot usó un cilindro parabólico para producir vapor en el primer motor de vapor solar. La primera patente para un colector solar fue obtenida por el italiano Alessandro Battaglia en Génova, Italia, en el año 1886. Luego, el profesor Giovanni Francia diseñó y construyó la primera central solar de concentración, la que entró en operación en Sant'Ilario, cerca de Génova, en Italia, en el año 1968. La central fue capaz de producir 1 megawatt con vapor sobrecalentado a 100 bares y 500 grados Celsius. Sabemos que la energía solar térmica está clasificada como colectores de baja, media y alta temperatura. Los colectores de baja temperatura generalmente son placas planas usadas para calentar agua. Los colectores de temperatura media también suelen ser placas planas, sin embargo, estas se usan para calentar agua o aire para usos residenciales o comerciales. Y luego están los colectores de temperatura alta, que concentran la luz solar utilizando espejos o lentes y generalmente son usados para la producción de energía eléctrica. Esto ya es más para uso industrial. Ahora, hablando de los componentes básicos de una instalación, tenemos dos elementos fundamentales. Están los sistemas de captación y están los sistemas de acumulación. En los sistemas de captación son los encargados de capturar la radiación solar y convertirla en calor. Existen diferentes tipos, incluyendo los de placa plana, tubos de vacío, absorbedores sin protección ni aislamiento. Y luego están los sistemas de acumulación, que almacenan el agua caliente generada para su posterior uso. Incorporan sistemas anticorrosivos y aislamiento térmico para minimizar pérdidas de energía. Bueno, continuando con nuestra exposición, tenemos los colectores. Primero, los colectores de temperatura son un sistema que captura la energía solar y la transforma en un calor para calentar el agua o el aire. Normalmente son utilizados en aplicaciones residenciales o comerciales, para poder calentar el agua de uso doméstico, para calentar las piscinas, para secar productos agropecuarios como alimentos, maderas y poder destilar agua en comunidades rurales principalmente. Los colectores funcionan de la siguiente manera. Como primero, a través de sus paneles reciben la radiación solar. Luego, esa radiación se transfiere a un fluido coloportador. Y por último, el fluido coloportador se encarga de calentar el agua o el aire respectivamente, siendo estos colectores de recolección solar el aparato más representativo de la tecnología fototérmica. La mayoría de estos recolectores tienen dimensiones y características específicas, pero en términos generales, la unidad básica consiste en un colector plano de 1.8 a 2.1 metros cuadrados de superficie conectados a un termotanque de 150 a 200 litros de capacidad. De esta forma pueden conectar muchos colectores de forma en serie o paralelo según sea el caso, teniendo así dos tipos de circulación. Tenemos la circulación natural, que nos dice que el movimiento del agua es netamente por gravedad, su uso es solo doméstico, y teniendo la circulación forzada, que se utilizan bombas y un sistema de control para circulizar el fluido. Ahora seguimos con los colectores de temperatura media. Estos son dispositivos que trabajan entre 110 y 180 grados Fahrenheit y utilizan el calor para calentar agua y espacios y procesos. Estos son colectores con placas planas de vidrios o lentes para concentrar la radiación solar. Los colectores de placa plana utilizan aire o líquidos para transferir el calor, mientras que los concentradores concentran el calor de aislamiento incidente.
Como antes los había mencionado, los colectores solares funcionan de la siguiente manera. Los rayos del sol golpean el cristal exterior del colector. La placa colectora deja pasar los rayos al interior y los convierte en energía térmica. El fluido caloportador, generalmente es agua o una mezcla de agua y glicol, absorbe el calor solar. El fluido calentado se dirige a un intercambiador de calor, donde transfiere su energía térmica a otro fluido. Y el fluido caliente se puede utilizar para calefacción, producción de agua caliente sanitaria o generación de energía eléctrica. Los colectores solares son una forma eficiente y sostenible de cubrir las necesidades de calefacción, agua caliente, ya que aprovechan la energía del sol. Estos colectores son utilizados para calentar el agua de uso doméstico, calentar espacios como viviendas o edificios, generar electricidad a través de turbinas de vapor, secar madera para construcción o para uso combustible, secar alimentos como frutas, granos y pescado. Además que las cocinas solares usan la luz del sol para cocinar, secar y para pasteurizar. La cocina solar reduce el consumo de combustible. Los destiladores solares pueden ser también utilizados para procesar aguas potables en áreas donde el agua limpia no es común. Ok, entre sus ventajas tenemos que es una fuente de energía renovable, limpia e inagotable. No genera emisiones de gases de efecto invernadero. El calor producido se puede almacenar para generar electricidad luego. Lastimosamente tenemos entre sus desventajas el precio. Es una solución costosa que puede atraer animales gracias a sus luces y estos animales capaz no puedan soportar el calor generado por ellos. Estos funcionan de igual forma, a través de luz solar.
Esta luz solar se concentra en un receptor mediante espejos o lentes. Esa luz luego se convierte en calor. El calor es utilizado para calentar un fluido como agua o vapor que impulsa unas turbinas y estas luego producen electricidad. Hay que tener en cuenta que nos resulta más económico que el almacenamiento eléctrico, permitiendo a las plantas CSP generar electricidad día y noche. En estas se utilizan sales fundidas para almacenar energía, con una mezcla común de nitrato de potasio, nitrato de sodio y nitrato de calcio. La concentración de radiación solar puede alcanzar las temperaturas de 300 a 1000 grados centígrados, lo que mejora el rendimiento del ciclo termodinámico. Se emplean diversos ciclos y motores, desde el ciclo de Rankine hasta el ciclo de Brayton. Aunque el agua es el fluido estándar, se desarrollan mezclas de dióxido de carbono supercríticas para mayor eficiencia. Las turbinas de vapor pueden alcanzar hasta un 41% de eficiencia hasta los 600 grados centígrados, mientras que las turbinas de gas son más eficientes a temperaturas superiores. Utilizando materiales y técnicas específicas, las sales de fluoruro alcanzan los 700 y 800 grados, logrando eficiencias térmicas de más del 50%, permitiendo un uso más eficiente del agua en plantas ubicadas en los desiertos. Tenemos varios tipos de tecnología CSP. Entre ellas, conocemos los cilindros parabólicos que se utilizan espejos parabólicos para concentrar la luz solar en un tubo receptor. Tenemos las tecnologías de torre, que se utilizan en una torre central para recoger y concentrar la luz en un campo de espejos, un sistema de antena parabólica y reflectores de Fresnel lineales. Hola, me llamo Cristian Finisola y les voy a exponer a partir de ahora, como primer punto, los diferentes equipos de concentradores de alta temperatura. Tenemos los espejos parabólicos, que consiste en un reflector parabólico lineal que concentra la luz sobre un receptor posicionado a lo largo de su línea frontal. El reflector sigue al sol durante las horas diurnas para obtener una mayor reflexión de luz solar. El fluido de trabajo puede ser sal fundida, agua o aceite que se calienta entre 150 a 350 grados centígrados para posteriormente ser usado como fuente de calor y ser usado en un sistema de generación de energía eléctrica. Existe otro tipo de sistemas llamados reflectores Fresnel, pero nos pareció más interesante el disco Stirling, que como pueden ver en la imagen es una especie de antena parabólica con espejos donde reflejan la luz solar sobre un receptor, que en este caso es un motor Stirling. Este mismo funciona básicamente por la expansión de un gas. Al calentarse, este gas se expande moviendo un pistón. Posteriormente, el gas pasa a una zona de baja temperatura donde se enfría, disminuye su volumen y hace que el pistón se retraiga, haciendo este ciclo varias veces, generando energía mecánica y posteriormente energía eléctrica. Este tipo de sistemas pueden generar o llegan a temperaturas de 250 a 700 grados centígrados y generando eficiencias de entre 30 y 32%. Este sistema nos pareció muy interesante porque puede ser escalable, es decir, que puede funcionar en conjunto o desplazar totalmente otros tipos de energía, como pueden ser generadores de combustibles fósiles o, en el caso de energías renovables, paneles solares. Aunque en la imagen se ve una estructura bastante grande, existen otros modelos que no superan el tamaño de antenas parabólicas de televisión. Y por último tenemos las centrales de torre, que por ser las que generan mayores temperaturas y mayores energías y ser las que se usan más en el mundo, pues tienen su presentación aparte. Bien, las centrales de torre enfocan la energía termal del Sol gracias a miles de espejos llamados heliostatos. Estos heliostatos enfocan la luz del Sol a un receptor ubicado en lo alto de una torre para proporcionar mayor incidencia de luz. Este tipo de plantas tiene que estar ubicadas en sitios amplios, planos, para maximizar el uso de espejos. En el receptor pasa fluido de trabajo
que puede ser sal fundida, agua, aceite o algún otro nitrato, que se calienta entre 500 y 1000 grados centígrados para luego ser usado como fuente de calor. Existen dos formas de aprovechar este. Uno es almacenando este fluido en recipientes con el 98% de eficiencia térmica o finalmente bombeados directamente a plantas para su uso en obtención de energía eléctrica. Pueden ser utilizados ciclos Rankine o ciclos Brayton de este estilo de ciclo. Una de las ventajas de este diseño es, uno, se logra almacenar energía utilizándola como por ejemplo cuando no hay luz, mucha luz del sol, pues se utiliza esta energía ya almacenada. Y otra ventaja es, como este tipo de plantas logran alcanzar grandes temperaturas, pues se logran eficiencias eléctricas y térmicas muy superiores a los anteriores métodos ya mencionados. Bien, pasemos a ver algunos ejemplos de centrales de torres. Existen muchos otros, pero estos son algunos interesantes. Es Solar en Pasadena, California, que ya hablaremos más adelante de él. La National Solar Thermal, localizada en Nuevo México, capaz de producir 6 megavatios. El sistema de generación de energía de Israel, que aproximadamente genera 350 megavatios. Y el 85% de esta energía es generada por este método de torre central. Y existe un proyecto en Grecia llamado Proyecto Helios, referencia al dios del sol, que se prevé que puede generar 10 gigavatios de electricidad. En los costos, estos datos son del 2009, así que puede haber discrepancia en la actualidad, pero los costos para construir una central de este tipo va entre 2 y 2,5 dólares por vatio, mientras que el combustible, es decir, la energía del sol, es gratis. En consecuencia, producir o crear una planta de 250 megavatios puede tener un costo de entre 600 y 1.000 millones de dólares, poniendo así la energía en venta entre 0,12 y 0,18 centavos de dólar el kilovatio hora. En el tema de la eficiencia, no quisimos enfocar este tema, esta presentación en este apartado, pero es importante resaltarlo. Primero que todo, como este sistema funciona a través de un receptor, pues se tiene que tener en cuenta la eficiencia de este receptor. Y posteriormente, como estamos trabajando en un sistema que aprovechamos la energía del sol, es decir, la transformamos en energía calorífica, pues también tenemos que obtener esa eficiencia que es la misma eficiencia de Carnot. A la derecha podemos observar un diagrama donde nos muestran la eficiencia contra la temperatura y pues por obvias razones, mientras mayor sea la temperatura, pues más será la eficiencia obtenida. Un estudio realizado en el 2015 encontró que este tipo de energía de concentración solar va a ir en aumento en los próximos años. Se encontró también que el 25% de la energía necesaria a nivel mundial para el año 2050 puede ser generada a través de este método. Se prevé también un incremento de las inversiones para este tipo de instalaciones de 2.000 a 92.000 millones de dólares. España es el líder de este sector con más de 50 proyectos en espera y muchos otros ya en ejecución. También se prevé que la energía de este tipo va a ir disminuyendo de 0,23 a 0,15 kilovatios hora en la actualidad a 0,14, 0,10 kilovatios hora. Estas cifras están en euros, pero el futuro ciertamente no es muy prometedor. ¿Por qué digo que el futuro no es muy bueno o no muy prometedor? Ya habiendo explicado que se espera un incremento de este tipo de tecnologías en los próximos años. Pues encontramos este artículo que es publicado del 2024, el 29 de diciembre de 2024, que dice que uno de los grandes fracasos de la energía solar se encuentra en el desierto de Nevada. No sirve y ya comienza a repartir sus culpas. Este artículo básicamente habla de que Solar en el desierto de Nevada, una de las plantas que hablamos anteriormente, pues fracasó. Esto porque se construyó a un alto costo y no pudo cumplir con los objetivos de producción de energía. La planta finalmente que se declaró en quiebra y el Estado tuvo que tomar manos en el asunto. A pesar de ser reabierta bajo una nueva administración, la planta sigue funcionando debajo del diseño esperado. Y por último, para finalizar, unas pequeñas reflexiones o conclusiones. A mi parecer y a nuestro parecer del grupo, este tipo de energías es bastante bien vista en un futuro, es decir, que se ve prometedor.
aunque existen varios desafíos que se deben superar en el tema de eficiencias térmicas y almacenamiento de energía y costos, claro está. A nuestro parecer, apartando el tema sociopolítico económico de Venezuela, este país es un gran mercado para este tipo de tecnologías, ya que en ciertas zonas, como puede ser Maracaibo, el estado Bolívar, Falcón, Valencia, sin ir tan lejos Maracay, son sitios de bastante esplanada y con sol perenne y bastante fuerte, donde pueden ser utilizados este tipo de sistemas para obtener energía eléctrica. Sin ir tan lejos, en los médanos de Coro se pudiera implementar una planta de torre central, que funcione en conjunto al parque eólico que existe ya en la zona. Si bien es cierto, Venezuela tiene muchos ríos y mucha oportunidad para generar energía eléctrica a través de la hidráulica por las represas, como ya dije, el Guri, muy famoso, pues este tipo de tecnologías puede ser muy esperada o muy asequible en un futuro, ya que se esperan tiempos donde la energía renovable va a ser lo más esperado. Muchas gracias.